Vamos con la clase número 2 de fluidos. Hoy vamos a ver el principio de Pascal. El principio de Pascal nos dice lo siguiente: cuando sobre un fluido se aplica una presión, se transmite automáticamente a todos los puntos del fluido. Supongamos que yo tengo aquí un disco circular y esto lo lleno de un fluido de agua. Cuando yo presione con este émbolo por aquí, si está totalmente relleno de agua, el agua empezará a salir por estos agujeros, obviamente. Y si aprieto más, si aquí yo ejerzo una presión mayor, es decir, una fuerza, que estoy apretando por aquí con una fuerza, ¿no? Digamos desde aquí, entre esta superficie, la fuerza dividida por la superficie, obtengo que sale el agua por aquí. Bueno, pues la presión con la que sale el agua en todos esos agujeros que yo he hecho es exactamente la misma. Eso significa que cuando yo apriete por aquí, cualquier punto, por muy lejano que esté, automáticamente adquiere la misma presión que yo estoy introduciendo. Esto es importante porque, claro, cuando yo presiono sobre un fluido, automáticamente se transmite en todas las direcciones y el fluido va a ejercer sobre las paredes que lo contiene la misma presión en todos los puntos. Una aplicación del principio de Pascal es la prensa hidráulica. Una prensa hidráulica consiste en dos cilindros o normalmente suelen ser cilindros, pues dos volúmenes donde yo puedo introducir líquido conectado por una tubería que los une. Aquí la tubería que los une y aquí tengo un cilindro que yo podría presionar, ¿no? Yo podría mover esto de aquí hacia abajo y presionar por aquí. Y en el cilindro este de esta parte, pues podría ascender. Lo normal, esto es una especie de gato hidráulico, donde si yo aprieto con una fuerza, aquí una fuerza pequeña, F pequeña, voy a obtener aquí una fuerza F grande. Porque lo que hago es que aumento la fuerza por el efecto este de que la presión aquí se transmite por la tubería y es la misma presión de aquí. Estas tres presiones, por el principio de Pascal, son iguales. El émbolo pequeño debe tener una superficie que voy a llamar S pequeña y el émbolo grande debe tener una superficie que yo voy a llamar S grande. Como la presión se transmite por igual en todos los puntos, la presión en el émbolo pequeño y la presión en el émbolo grande son iguales. Pero en el émbolo pequeño la presión sería la fuerza partido por la superficie del émbolo pequeño, que lo tenemos aquí. Análogamente, en el émbolo grande yo tengo una fuerza F partida por una superficie grande. Y esta fórmula es la que me va a servir para yo hacer todos los cálculos que yo quiera sobre prensas hidráulicas. Vamos a ver a continuación un ejemplo de aplicación. Pues nos dicen que calculemos la masa máxima que puede levantar una prensa hidráulica, o sea, la masa que va a levantar la prensa hidráulica si el émbolo mayor tiene un radio de 50 centímetros. Este es el émbolo mayor, tiene un radio R grande de 50 centímetros. Y el menor 5. Luego aquí tenemos el menor y la R pequeña va a ser 5 centímetros. En el último, en el menor, este último es el menor, se ejerce una fuerza de 9,8 newton. Es decir, aquí nosotros ponemos una pesita, ¿no?, que va a ejercer una fuerza hacia abajo, la F pequeña, de 9,8 newton, que es el equivalente a 1 kilogramo, como si pusiéramos aquí 1 kilogramo de masa que va a pesar sobre toda esta superficie y va a dar una fuerza hacia abajo de 9,8 newton. Y yo quiero saber qué masa que yo pueda poner aquí, una masa grande, soy capaz de levantar. Porque, claro, en esta parte se ejercerá una fuerza F grande. Me voy a mi fórmula que me decía que
la fuerza pequeña entre la superficie pequeña era igual a la fuerza grande entre la superficie grande, porque las presiones se igualan en todos los puntos del fluido y la presión del émbolo del fluido que está dentro del émbolo pequeño va a ser igual a la presión del mismo fluido que está en el émbolo más grande. Me quedo con esta fórmula y ahora voy a ver qué es lo que me piden. Me piden que calcule la masa máxima. La masa máxima estará aquí, porque la masa máxima y la fuerza están relacionadas, porque esta masa, para levantarla, habría que proporcionarle su propio peso. Luego esta fuerza F grande será la masa grande por la gravedad. La fuerza pequeña sé lo que vale, 9,8 newton, y las superficies también lo puedo saber. Luego, como tengo que calcular la masa grande, voy a despejar esta F. ¿Cómo la despejo? Pues paso la S grande multiplicando. Me quedará que la F grande va a ser F pequeña entre S pequeña por S grande. Ahora bien, la fuerza grande es la masa grande por la gravedad. Igualando las dos, tendré que la masa grande por la gravedad será igual a la F, S grande, partido S pequeña, y ahora la G que está multiplicando va a pasar dividiendo, y ya tengo mi M despejada, F partido por G, S entre S. Son superficies circulares las que tengo, ¿no? Eso significa que la superficie va a ser pi por lo que valga el radio al cuadrado. En el caso de la superficie grande, F partido G, será pi R grande al cuadrado, y la superficie pequeña, pi R pequeña al cuadrado. Los pi se van a ir. Y recogiendo aquí en esta parte, me va a quedar F partido G, y ahora puedo utilizar el cuadrado. Como están los dos al cuadrado, me va a resultar mucho más fácil usar el cuadrado común para los dos, porque tendré R grande dividido por R chico. No hay más que calcular ahora, o sea, sustituir ahora la fuerza pequeña, que era 9,8 newton, entre la gravedad, que es 9,8 metros segundo cuadrado, R grande, que eran 50, que no va a hacer falta cambiarlo de unidad porque se me van a ir, y R pequeña son 5 centímetros, y esto al cuadrado. 9,8 entre 9,8, 1, y newton entre metro segundo cuadrado son kilogramos. 50 entre 5 son 10, y 10 al cuadrado son 100, pues ya tengo aquí que puedo levantar hasta 100 kilogramos. Fijaros, poniendo un solo kilogramo en el émbolo pequeño, levantamos hacia arriba 100 kilogramos. Hemos multiplicado por 100 nuestra fuerza para levantar cosas. Eso se utiliza para levantar coches, para las maquinarias que ejercen mucha fuerza, mucha presión, las maquinarias industriales, tipo excavadoras, etc. Bueno, pues hasta la próxima clase.